Bueno, ¿qué tal? De vuelta por aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de la ley de procedimiento. Nuestro fuero, el Fuero del Trabajo en la provincia de Buenos Aires, tiene una ley específica que regula el procedimiento, que es la ley 11653, Código de Forma, Regulación Local, legislación local. Local de la provincia de Buenos Aires, no local municipal. Bueno, entonces, en ese marco, la ley 11653 regula el funcionamiento de los tribunales de trabajo. Supletoriamente se aplica el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, pero se aplica supletoriamente. En principio lo que rige es la ley de procedimiento, insisto, 11653, que es imprescindible que ustedes la tengan y que sería bueno por ahí que en el marco de la charla de hoy la tuvieran a su alcance, de manera tal de que a medida que vamos charlando ustedes puedan ir leyendo los artículos, que es bastante sencillo. Primer elemento a tener en cuenta, característica del procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires tiene tres características: la oralidad, la publicidad y que es de instancia única. Oralidad, ¿qué quiere decir? Que el proceso es oral, o sea, el tribunal se reúne, somos tres los jueces que lo integramos y la prueba se produce oralmente frente a los jueces, quienes después pasaremos a dictar la sentencia. Entonces, lo que es la prueba que después vamos a ir viendo, cuando absuelven las partes posiciones, la declaración de las partes, la exposición de los testigos, todo eso es oral, frente al tribunal. Entonces, bueno, más allá de esto, dijimos oralidad, las partes y los testigos declaran directamente ante los jueces, público, porque las audiencias son públicas, puede estar presenciándolas cualquier persona, y de instancia única. ¿Qué quiere decir? Que las resoluciones, las sentencias y resoluciones adoptadas en un tribunal no son apelables, no hay lo que habitualmente conocemos como una segunda instancia, que son las cámaras, en el fuero civil y comercial, en el fuero contencioso, en el fuero de menores, bueno, en general, actualmente ahora también en el fuero de familia, son juzgados unipersonales, un solo juez, y la resolución, la sentencia de ese juez es apelable ante una cámara de apelaciones que está integrada en esos casos por tres jueces. Nosotros directamente somos nosotros la instancia colegiada, somos tres jueces los que tenemos que resolver sobre la cuestión puesta a nuestra consideración, y en ese marco no hay apelación. La única apelación que hay es por recursos muy específicos, muy puntuales y bastante restrictivos, es directamente ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a ir enumerando los artículos que son importantes. Insisto que ustedes los tienen que leer para saber de qué se trata. El artículo 2 de la ley 11653 nos habla de la competencia por materia. ¿Qué nos dice el artículo? ¿Qué expedientes, qué juicios son los que tienen que ir? Controversias individuales de trabajo, conflictos más comunes, controversias individuales de trabajo. Individuales, que no quiere decir que sea un solo trabajador, pueden ser varios trabajadores simultáneamente, pero el conflicto es individual, es una cuestión de derecho individual. La ejecución de aportes de la cuota sindical. Ojo, el juicio por cobro de aportes por obra social o por aportes a la RT o por aportes a la caja jubilatoria, el aporte previsional, no es materia de los tribunales de trabajo locales, es materia federal. Entonces, esos juicios no tramitan en la jurisdicción local. Quien acciona es el Estado Nacional a través del organismo respectivo y no es de nuestra competencia, sino que va a los juzgados federales. Entonces, controversias individuales, ejecuciones
de aportes de cuota sindical, que eso sí lo trabajamos nosotros. Tercerías de dominio, cuando en una ejecución, en el marco de una ejecución en un expediente, se procede a embargar algún bien y ese bien, bueno, es lo mismo que en el procedimiento. Ustedes ya vieron procedimiento, o sea, aparece un tercero que es titular de un bien y que de pronto le estamos ejecutando ese bien, bueno, se presenta, interpone una tercería, demuestra cuál es el título que tiene sobre ese bien y obviamente se deja sin efecto el embargo, la limitación. Ojo, siempre está vinculado a los juicios, o sea, los juicios que tramitan en los tribunales de trabajo, cuando se plantea una tercería de dominio, se resuelve y se tramita ante el mismo tribunal de trabajo. Los desalojos vinculados a relaciones laborales, o sea, el desalojo de un portero, en el marco de un contrato de trabajo, concluye un contrato, renuncia, lo despiden y tiene un plazo, lo vimos cuando charlamos el tema de estatutos. Entonces, si ese portero no abandona la vivienda, el juicio de desalojo de esa portería va a tramitar en el Tribunal de Trabajo, ¿sí? Y después lo que sería con relación a las resoluciones del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, hay trámites administrativos que concluyen en una resolución y que esa resolución administrativa puede ser impugnada, puede ser apelada. Las apelaciones a las resoluciones del Ministerio de Trabajo de la jurisdicción de cada tribunal son apeladas al Tribunal de Trabajo. De la misma forma que el Ministerio de Trabajo, cuando tiene que ejecutar alguna multa, porque impone una multa y no se la pagan, bueno, el Tribunal de Trabajo es el espacio donde el Ministerio de Trabajo viene a iniciar la ejecución de esa multa. Entonces, y lo último sería las resoluciones que se impugnan de una asociación profesional. Por ejemplo, una asamblea resuelve expulsar a un afiliado, una junta electoral resuelve no aprobar una lista para un proceso electoral, la resolución esa se apela, estatutariamente hay que ver qué mecanismo prevé cada asociación sindical, pero agotada la instancia interna en la asociación sindical, la llegada a la justicia, que inexorablemente tiene que estar habilitada, va a ser ante un tribunal de trabajo. Entonces, acá estamos resolviendo lo que llamamos la competencia por materia. En el artículo 3 y el artículo 4 de la ley 11.653 vamos a ver la competencia territorial, o sea, ante un conflicto concreto y puntual, ¿a qué tribunal debe recurrir? Tribunal de Trabajo, pero ¿a qué tribunal territorialmente debe recurrir la parte? Cuando es el trabajador el que inicia la acción judicial, tiene tres opciones. Puede elegir entre esas tres opciones. Puede ir al tribunal que corresponde de acuerdo al lugar donde trabaja en Avellaneda, va a un tribunal de justicia en la ciudad de Avellaneda, trabaja en Lanús, va a un tribunal de justicia en la ciudad de Lanús, elige el trabajador. Esa es una opción. Segunda opción es la del domicilio del empleador, porque puede suceder que trabaje en el domicilio del empleador o que no, o que trabaje en un lugar que no es el domicilio del empleador. En ese caso, el trabajador puede elegir recurrir al tribunal correspondiente al domicilio del empleador. Es muy común, por ejemplo, si uno trabaja en una sociedad anónima, que estas sociedades, uno trabaja, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en cualquier municipio, pero estas sociedades pueden tener su sede en un lugar distinto al lugar donde yo trabajo. Entonces, tengo para elegir, el trabajador puede elegir domicilio de la sociedad, lugar de trabajo, y la tercera opción es el lugar donde se celebró el contrato, donde fue contratado, donde el trabajador es conchavado para desempeñar la tarea. Entonces, estas son las tres opciones que tiene el trabajador. Lugar de trabajo, domicilio del empleador o lugar donde se celebró el contrato.
Cuando la acción judicial la plantea el empleador, la patronal, tiene una única opción y es ir al tribunal correspondiente al domicilio del trabajador. En estos juicios de desalojo que mencionábamos hace un ratito, cuando el trabajador retiene la vivienda y el empleador tiene que ir a iniciar un juicio de desalojo contra el trabajador, bueno, tiene que ir al tribunal que corresponde a la jurisdicción del trabajador. Entonces, jurisdicción, competencia por materia, competencia territorial. Hay dos artículos que es importante que también tengan referenciados, y es el artículo 11 y el artículo 12 de la ley 11.653. Antes de esto está todo el mecanismo de recusación y excusación, que no difiere sustancialmente de lo que regula el Código Civil y Comercial, el Código de Procedimiento, salvo el único elemento distintivo, claro, es que no existe en el caso del fuero del trabajo la posibilidad de recusar sin causa a los jueces. Siempre la recusación tiene que ser con causa y tiene, bueno, previsto todo el trámite, ¿verdad? Que es el trámite de recusación o de excusación, pero no difiere sustancialmente ni las razones ni la metodología de lo previsto por el Código Civil y Comercial. Insisto, la única salvedad es que debe ser siempre con una invocación y una demostración de una determinada causa. Fuera de esto, que sería lo de la recusación, volvemos a los artículos 11 y 12, regulan aspectos importantes y diferenciados de los juicios de trabajo. Primero, el impulso de oficio. Todos los juicios laborales tienen impulso de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo el juicio lo mueven las partes, parte actora, parte demandada, sino que también el juez tiene la obligación, no solo la facultad, sino la obligación de hacer avanzar el juicio, de avanzar en todas aquellas medidas en las que pueda avanzar, en tanto y en cuanto no se contrapongan a lo propuesto por las partes. No podemos ir y plantear medidas de prueba en contradicción a lo que propusieron las partes, pero sí podemos y debemos plantear dentro del expediente avanzar. Entonces, impulso de oficio y facultades instructorias, que se combinan. ¿Qué son estas facultades instructorias? Son que nosotros como jueces tenemos la facultad. ¿Cuál es nuestra obligación? Ir a encontrar la verdad material. Hay un debate, hay una discusión, versiones contradictorias, uno dice una cosa, otro dice otra. Bueno, nosotros, más allá de lo que propongan las partes, tenemos la obligación de avanzar para intentar llegar de la mejor manera a la verdad, a lo que realmente ocurrió. Y en ese espacio podemos proponer medidas instructorias, o sea, medidas de prueba, aunque no hayan sido las partes las que las hayan ofrecido. Para poder hacer eso, para poder avanzar en la propuesta y en la ejecución de medidas de prueba no planteadas por las partes, lo que es imprescindible es, primero, el principio de congruencia. No podemos ir y avanzar y proponer medidas de prueba que tengan que ver con hechos que no fueron planteados. O sea, acá hay un tema de debate. Bueno, tiene que haber congruencia. Cualquier cosa que propongamos nosotros tiene que tener que ver con el tema en debate. Principio de congruencia. Principio de bilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar en conocimiento de las partes. No pueden ser ajenas, tienen que tener conocimiento. Y también el principio del derecho de defensa en juicio, que tiene que estar resguardado. Cualquier medida que nosotros propongamos, bilateralidad, puesta en conocimiento, eventualmente podrían oponerse, y derecho de defensa. Tienen la posibilidad de participar y colaborar y controlar la ejecución de esas medidas de prueba. En estos mismos artículos hay una institución que tiene una regulación muy específica en nuestro fuero, y es el tema de la caducidad de la instancia. Ustedes saben que existe la institución de la prescripción de la acción, donde lo que se cae es el derecho, prescribe el derecho, y está la caducidad de la instancia, donde lo que sucede es por la inacción de la parte interesada, la instancia caduca y
pierde vigencia el juicio y, digamos, pierde virtualidad. La instancia, caducidad de la instancia. Pero nosotros tenemos en esta figura una situación especial, ¿y cuál es? Que como tenemos la obligación del impulso de oficio, no podemos decretar la caducidad de instancia en tanto y en cuanto las partes, nosotros no podamos activar el procedimiento, no podamos llevar adelante medidas de prueba que impulsen el procedimiento. Por lo tanto, primera limitación al tema de la figura de la caducidad es que no haya medidas que podamos el tribunal avanzar en esas medidas, aunque las partes estén inactivas. Y el otro elemento distintivo que regula la ley de 11.653 es que para poder decretar la caducidad de instancia, nosotros tenemos que intimar a la parte a que active el procedimiento. Si una vez que intimamos a la parte a que active el procedimiento, la parte lo activa, se acabó, no hay caducidad de instancia, no hay nada y él sigue el proceso. Si una vez que nosotros intimamos que se active el procedimiento, la parte no lo activa, la parte remisa, desoye la intimación, ahí podemos, no debemos obligatoriamente, podemos disponer la caducidad de la instancia. Entonces, primero, el tribunal tiene facultades para activar el proceso y tiene la obligación de hacerlo. Segundo, intimamos por caducidad de instancia, no obligatoriamente, nadie nos obliga a hacerlo, pero podríamos hacerlo, pero planteada la intimación, si la parte luego de que intimamos activa el procedimiento, no hay caducidad de instancia. Situación muy distinta, no confundir con lo que pasa en el Código Civil y Comercial. Proceso civil y comercial, si yo incurrí en mora, no activé el procedimiento y me intiman para que no prospere la caducidad, no confundir, estamos hablando del procedimiento civil y comercial, no es de aplicación a nuestro fuero, pero en el civil y comercial, si yo soy intimado de caducidad, me presento y demuestro que tuve actividad, para que la caducidad no prospere, tengo que demostrar que tuve actividad antes de ser intimado por caducidad. Cualquier actividad que quiera llevar adelante después de que me intimaron no tiene eficacia y se cae en la instancia. En el proceso laboral no es así. En el proceso laboral, si nosotros una vez que intimamos la parte activa del procedimiento, no hay caducidad de instancia. E incluso, insisto, aunque no active el procedimiento, ni siquiera así estamos obligados a decretar la caducidad de la instancia. Otros artículos que hay que leerlos y conocerlos y saber de qué se trata. Artículo 19, que habla de las costas, cómo se imponen las costas, no hay gran diferencia. La única diferencia es que queda planteado que artículo 19 y artículo 22, donde establece la gratuidad, y el artículo 23, donde habla de poder, o sea, 19, 22 y 23, indican la aplicación de las costas al que pierde, pero también establece que el actor actúa con el beneficio de litigar sin gastos y que no pueden ser impuestas las costas al actor, el beneficio de gratuidad. Y podemos, los jueces, estamos facultados para eventualmente eximir de las costas a las partes, a la parte decretando las costas por su orden o como fuera. Y el artículo 23 lo que plantea es la posibilidad de la carta poder gratuita. ¿En qué consiste? Que los trabajadores, si cualquiera de nosotros quisiéramos hacer un poder para hacer un juicio por desalojo, por cobro de pesos, ese poder inexorablemente hay que tramitarlo ante un escribano y nos va a salir unos cuantos pesitos. Bueno, en un juicio laboral el trabajador tiene la posibilidad de tramitar un poder, una carta poder ante el tribunal donde va después gestionar su juicio y es un trámite que se realiza a través del tribunal y de manera absolutamente gratuita. También una diferencia que no es que sea tan importante, pero puede generar trascendencia en las consecuencias procesales, es el artículo 24 que habla del gestor de negocios, es cuando un abogado no tiene poder, no actúa por poder y no obtiene con facilidad, por alguna razón se demoró la firma del cliente y puede presentar un escrito actuando como gestor de negocios
actuando en nombre de su cliente, aunque no tenga elementos para acreditar ese mandato, y lo que sí les impone acá es un plazo de 10 días para que el cliente, el trabajador o el demandado, porque esta figura es de aplicación a ambas partes, le ratifique la gestión al abogado. Un plazo de 10 días le otorga. ¿Cómo sigue el procedimiento? El artículo 31, tenerlo presente. Artículo 31, las excepciones. ¿Qué excepciones se pueden tramitar como previas? ¿Qué quiere decir esto? Excepciones que cuando yo contesto demanda, o pongo esas excepciones y demoro, suspendo la tramitación del juicio, la cuestión de fondo, la suspendo hasta tanto se resuelva esa excepción. O sea, no son todas las excepciones, pero sí hay 4 excepciones, 4 puntualmente, que interpuestas como previas las tengo que resolver. El tribunal tiene la obligación de resolverlas anticipadamente, parar la cuestión de fondo y resolverlas. ¿Cuáles son? Primero, incompetencia. Si hay una demanda y yo, demandado, considero que está mal la competencia, porque tenía que haber ido a un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y la metieron en Avellaneda, entonces yo, demandado, me opongo y digo, no, este juicio no tiene que tramitar acá, o pongo excepción de incompetencia. Hay que resolverla antes de la cuestión de fondo. Incompetencia. Falta de capacidad. También hay que resolverla previamente. Si me inician una acción alguien que no tiene capacidad para iniciar esa acción, porque no tiene capacidad para estar en juicio, obviamente no puede seguir el juicio, se tiene que resolver como previa la excepción. Litispendencia y cosa juzgada. Ambas situaciones también obligan a suspender el juicio. ¿Por qué? Y litispendencia, si me está planteando que la misma cuestión está siendo debatida en otro tribunal por las mismas partes, no puede haber 2 juicios por las mismas partes en 2 tribunales distintos. Por lo tanto, yo tengo la obligación de parar el proceso, ver si efectivamente existe esta situación. ¿Cómo lo hago? Verificando la existencia del otro juicio, y si esto es así y hay 2 demandas en paralelo, se acumulan las 2 demandas en aquel juicio que se inició primero. En realidad no es exactamente que se inició primero, se acumulan las 2 en aquel expediente donde se haya trabado la litis primero. ¿Qué quiere decir trabar la litis? Cuando están las 2 partes presentadas, ¿no? O sea, cuando inició el actor la demanda, notificó la demanda y el demandado se presentó. Esa es la traba de la litis. Cuando hay 2 acciones en paralelo, planteada la excepción, se verifica que están las 2, aquella que se produjo la traba de la litis en primer lugar, esa es la que atrae a la otra y sigue tramitando una única acción. Cosa juzgada también es previa. Si me están haciendo un juicio y resulta que me están haciendo un juicio por un tema que ya se resolvió, o sea, se discutió y hay sentencia firme en otro tribunal, la misma cuestión. Cosa juzgada, no podemos hacer 2 mismos, no puede haber 2 sentencias sobre un mismo tema. Opuesta la excepción, se verifica que esto exista y si efectivamente está así, se hace. En este caso no se acumulan las acciones, porque si ya hay cosa juzgada, hay un expediente que terminó, concluyó. Por lo tanto, ahí se cierra el expediente. Entonces, las 4 excepciones que son tratadas como previa y que suspenden la tramitación. Obviamente, cuando planteamos la excepción, tenemos que ofrecer prueba de la excepción, porque tenemos que demostrar aquello que estamos planteando como previo. Se abre a prueba y a partir de eso se resuelve. Bien, ¿cómo sigue el proceso? Bueno, se inicia, dijimos, la demanda, la contestación y se abre a prueba el expediente. O sea, hay un segundo traslado y después se abre a prueba. Las distintas medidas de prueba que existen, podemos nombrarlas rápidamente. Prueba de posiciones, de absolución de posiciones. ¿Qué es esta prueba? Es una prueba oral, hablamos antes de la oralidad. Bien, es cuando una parte interroga a la otra parte. O sea, yo soy el trabajador y tengo la facultad de, en el marco de una audiencia, interrogar a la otra parte. Eso se llama absolución de posiciones. Tiene una mecánica formalmente. La mecánica es la siguiente. Primero,
se hace en base a un pliego de preguntas que se llama pliego de posiciones. Ese pliego de posiciones, que son las preguntas que una parte le hace a la otra, tiene que presentarse en el momento en que se inicia la demanda o en el momento en que se contesta la demanda, que puede ser abierto en el contenido de la demanda o en un sobre cerrado. La ley establece que se presente en un sobre cerrado, pero ya hoy es un hábito que no siempre se presenta en un sobre cerrado, pero es prueba de absolución de posiciones. Una parte le interroga a la otra parte con una fórmula, que es una fórmula, la pregunta tiene que estar redactada diciendo para que jure como es cierto que yo trabajé para usted desde tal año, por decir algo, ¿no? Bueno, y el que contesta, que lo hace bajo juramento de decir verdad, pero que no tiene sanción si incumple ese juramento, no es como el testigo que declara bajo juramento de decir verdad y hay una figura del Código Penal que es el falso testimonio. No, cuando uno declara en un juicio propio, la ley no sanciona la mentira o el silencio. Entonces es la formulita es para que jure como es cierto que tal cosa. Y la otra parte tiene que decir si es cierto o no es cierta la afirmación y además si quiere aclarar. Entonces, y esto es recíproco. Trabajador interroga al empleador y después empleador interroga al trabajador. Recíproco. La otra prueba oral es la prueba de testigos. No hay que acompañar pliego de preguntas, a diferencia, por el Código Procesal Civil y Comercial hay que acompañar un pliego con las preguntas. En este caso no hay que acompañar el pliego, las preguntas se pueden hacer de viva voz, libremente. Las inhibiciones para declarar como testigos son las mismas del Código de Procedimiento Civil y Comercial. También se declara bajo juramento, en este caso de decir verdad, pero si incumple ese juramento está incurriendo en una figura penal, en un delito, hay prisión, hay pena de prisión, ese juramento se le toma al iniciar la declaración y bueno, declaración testimonial. Después de los testigos tenemos también la prueba informativa, que es cuando se pide informes, pedimos se libre, oficio, vamos a imaginar un juicio por un accidente de trabajo donde el trabajador está planteando que tiene una lesión y que fue atendido de esa lesión en un determinado establecimiento asistencial. Pide como parte de la prueba, libremos un oficio a ese sanatorio para que el sanatorio nos remita copia de la historia clínica que tiene en su poder. Entonces, esto es una prueba de informes. La prueba de informes siempre debe referirse a que quien es oficiado, a quien se le pide el informe, tenga que dar esa información en base a registros. No hay prueba de informe para que reconozca una firma, para decirles así. No, eso tiene que venir presencialmente a reconocerse una firma eventualmente. Esto es para que en base al registro que posea ese oficiado informe al tribunal determinadas circunstancias. También están los peritos. En el juicio se designan peritos que son funcionarios de la justicia. Los peritos son experticios en determinadas materias, médicos, ingenieros, psicólogos, contadores, que se inscriben en la Corte y la Corte los tiene en un listado y los va asignando a aquellas causas donde se solicita la designación de un perito. El perito va a hacer un informe, si es una pericia médica, por ejemplo, va a tener que informar, va a tener que revisar al actor, nos va a tener que decir si está bien, si está mal, si tiene la lesión, si no la tiene, si pudo haber sido consecuencia del accidente que dice relatar, bueno, todo lo que se puede pedir como prueba a los fines de acreditar, en ese caso, una lesión. En el caso de un perito contador le vamos a pedir, lo piden las partes, o sea, esto está en la demanda y en la contestación, es la prueba que ofrecen las partes. En el caso de un perito contador le vamos a pedir que nos informe si verificó los registros contables de la demandada y si estaba registrado el actor, qué sueldo tenía, qué no tenía, bueno, todos los elementos de una relación laboral que debieran estar en el registro
contable de la empresa. Y acá hay un artículo muy importante y que tenemos que tenerlo represente, el artículo 39. ¿Por qué? Porque el artículo 39 nos habla de la obligación que tiene el empresario, el empleador demandado en juicio, de llevar registros contables y de exhibirlos si les son requeridos en un expediente judicial. ¿Y qué establece el artículo 39? Que si requeridos esos documentos contables no son presentados ante el perito contador o ante el tribunal, ese incumplimiento genera una presunción a favor de los dichos del trabajador. O sea, se genera una presunción en el sentido de que son auténticos los dichos del trabajador con relación a aquellos datos que debieran figurar en los libros que no me los presentaron. Entonces, es muy importante porque la no observación y la no presentación de los libros nos genera esta presunción en contra o a favor, en contra del empleador y a favor del trabajador. ¿Y qué sucede? Si los libros están bien, están llevados en forma, están rubricados, están al día, tienen una presunción de legitimidad y de legalidad. Por lo tanto, en principio, se presume que esto es absolutamente real y es el trabajador el que tendría que ir a dar vuelta esta presunción que generan los libros. Si los libros no son presentados o si están presentados y son defectuosos, tienen deficiencias de registro, es al revés. Se presume que es cierto lo que dice el trabajador y va a ser el empleador el que debe demostrar algo contrario a lo que dicen los libros. Es la presunción, para lo cual, ojo, el trabajador tiene que prestar un juramento. Tiene que prestar el juramento de que es cierto lo que está planteando, ciertos los datos que está dando. Pero una vez que ese juramento, incumplida la intimación por parte del empleador, se genera esta presunción. Muy importante, artículo 39 de la ley 11.653. Después, el artículo 43 y el artículo 46 nos hablan de la audiencia, que es la audiencia de prueba. O sea, por acá tenemos alguna prueba que es instrumental. Si le pedimos informe a una clínica para que nos acompañe la historia clínica, nos va a mandar la historia clínica. Si pedimos que un perito haga un informe, nos va a traer un informe escrito. Y después se produce lo que es la prueba oral, que es la absolución de posiciones, y la testimonial. Se hace en una audiencia y lo que es muy importante, que también tienen que tener en cuenta, que de esa audiencia no hay una versión textual de los dichos de las partes, porque como es un proceso oral y somos tres los jueces que estamos analizando, escuchando y somos los que vamos a valorar esos dichos, la audiencia en realidad lo único que va a surgir en el acta va a decir en el día de la fecha, se realizó la audiencia, presta declaración, o sea, absuelve posiciones. En el caso de la absolución sí, porque como el pliego es obligación presentarlo, va a estar el texto de la pregunta y la respuesta de la contraparte. Pero en el caso de los testigos no va a haber constancia de su declaración, sino que simplemente va a haber una constancia que va a decir prestó declaración tal persona, a propuesta del actor o a propuesta del demandado. Y únicamente va a figurar aquellas expresiones que las partes pidan puntualmente que se hagan constar en el acta, porque a partir de esas declaraciones surgirían contradicciones que podrían dar motivo a la promoción de una acción por falso testimonio. Entonces, en el único caso en que los jueces estamos, a pedido de las partes, obligados a dejar constancia de alguna parte de la declaración. Bien, seguimos, artículo 47 y 48 ya hablan de la sentencia y de la forma de la liquidación. La sentencia, el contenido de la sentencia, como todas las sentencias, tiene una primera parte que es el veredicto, que es lo que se llama la sentencia de los hechos, donde los jueces vamos a definir de las circunstancias que alegan las partes, cuáles se probaron y cuáles no. Si el trabajador dice que efectivamente prestó tareas y la demandada dice que no lo conoce, que nunca trabajó, bueno, ahí nosotros, eso es una cuestión de hecho, vamos a decir,
ha quedado demostrado que el señor tal se desempeñaba porque el testimonio de tal testigo, el certificado demostró que efectivamente trabajaba. Bien, o al revés, no ha habido prueba de manera tal de que se acreditara de que trabajó. Esa es la sentencia de los hechos. Y una vez que está el veredicto, que es la sentencia de los hechos, vamos a la sentencia de derecho, que es cuando a partir de aquellos hechos que se demostraron, emitimos la sentencia y fallamos estableciendo el fin del proceso y eventualmente o la condena al demandado o, contrariamente, el rechazo de la acción. Los recursos, dijimos que acá hay muy poquitos recursos. Bueno, hay dos recursos que sí se pueden interponer en el proceso mismo y que los resolvemos. Lo que sucede es que son recursos que se pueden plantear ante el tribunal para que los resolvamos el mismo tribunal. Son dos recursos. Recurso de revocatoria, cuando de pronto hay una resolución del tribunal que entendemos no es la adecuada porque pudo haber habido un error o pudo haber habido una interpretación errónea de la ley, lo que fuere, entonces se interpone el recurso de revocatoria, para lo cual tenemos que hacerlo dentro de los 3 días de la resolución. Entonces, y el mismo tribunal resuelve, sí, tiene razón, nos equivocamos, esto es de otra manera, o va a decir no, se desestima el recurso de revocatoria. Y el otro recurso es el recurso de aclaratoria, y es cuando alguna resolución del tribunal tiene algún aspecto no claro o no comprensible y sin impugnar la resolución en sí, se pide una aclaración, o sea, una ampliación de la resolución para que las partes entiendan de qué se está tratando. Bueno, y finalmente llegamos a la última parte, que es la de los recursos que se pueden interponer contra una sentencia definitiva de un tribunal ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Estos recursos están en el artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y son, primero, recursos de inconstitucionalidad, cuando la parte entiende que la sentencia está contradiciendo o afectando un derecho o una garantía establecida en la Constitución, plantea recurso de inconstitucionalidad. Recurso de nulidad. El recurso de nulidad puede plantearse, tiene 3 situaciones puntuales. Se puede plantear la nulidad de la sentencia, primero, cuando la sentencia no tiene fundamentación, carece de fundamentación. Cuando una sentencia se la dicta y el tribunal no dio mayor fundamentos de por qué lo resolvía, no lo fundamentó ni en la jurisprudencia, ni nada. Bueno, falta de fundamentación, se plantea el recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Segunda situación que se puede plantear es cuando falta la integración del tribunal. Por ejemplo, es obligatorio y necesariamente la sentencia tiene que estar suscrita por los 3 jueces del tribunal. Si la sentencia estuviera suscrita por 2 jueces nada más, es nula. La parte puede plantear la nulidad de la sentencia. O cuando no se respete el voto individual, porque no solo tenemos que estar los 3 jueces para dictar la sentencia, sino que además debemos individualmente expresar nuestra opinión o individualmente manifestar que adherimos. Lo normal es que se sortea cuál de los 3 jueces hace el primer voto y los otros 2, salvo que haya una disidencia, adherimos. Podemos incorporar algún argumento, pero en general adherimos a ese voto. Si hubiera una disidencia, será el tercer juez el que resuelve, o sea, puede haber 2 jueces que piensen distinto. Si hay 3 que piensan distinto, el tercero, lamentablemente, más allá de que piense distinto, va a tener que adherir a una de las 2 posturas planteadas. No puede haber 3 votos. Eso también sería, lo que pasa es que eso sería un escándalo jurídico, no existe, no está ni siquiera previsto como recurso. Pero bueno, estamos entonces. Falta de fundamentación, falta de
la integración de los 3 jueces y el voto individual de cada uno de los 3 jueces, y también el tercer elemento que podría plantearse para pedir la nulidad de una sentencia es que no se haya tratado en la sentencia alguna cuestión fundamental que estaba en debate. O sea, había una demanda donde se reclamaban determinadas cosas y la sentencia omite definirse sobre alguno de los reclamos de la parte actora. Entonces, la omisión de una cuestión fundamental también es causal de nulidad. Esto sería el recurso de nulidad. Entonces dijimos, inconstitucionalidad, nulidad, y una tercera opción que es el recurso de inaplicabilidad de la ley. Entonces, inconstitucionalidad, nulidad, inaplicabilidad de la ley. ¿Qué es este recurso? Este recurso se puede interponer cuando la sentencia violenta va en contra de o una norma legal, claramente, hay una norma que dice blanco y la sentencia dice negro, entonces no hay duda, inaplicabilidad de la ley, o cuando la sentencia va en contra de lo que se llama la doctrina legal. Nosotros tenemos judicialmente una pirámide, están los tribunales y allá arriba de todo de la pirámide está la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, los fallos de la Suprema Corte de Justicia son lo que se llama doctrina legal. Hay que acatarlo, no podemos. Si la Corte dice que los juicios por alimentos se liquidan las deudas por la tasa pasiva, nosotros no podemos en una sentencia decir en un juicio de alimentos que se liquiden los intereses por la tasa activa. No, dijo pasiva. Dije alimentos, pero para el caso nuestro sería en un juicio laboral, ¿verdad? Entonces, si la Corte tiene fijado a través de sus fallos una determinada doctrina legal, los tribunales estamos obligados a seguirla. Y si no la seguimos y dictamos una sentencia contradiciendo esa doctrina legal, la parte afectada puede plantear el recurso de inaplicabilidad de la ley. Entonces, resumiendo, recurso de inconstitucionalidad, recurso de nulidad con sus 3 opciones, recurso de inaplicabilidad de la ley. ¿Estamos de acuerdo?